¿Qué pasaría si tu vida no fuera más que un reflejo? No una ilusión, sino una imagen, a veces cristalina, a veces distorsionada, de algo inmenso que yace en lo más profundo del cosmos, o de algo primordial que duerme en tu propio interior. Y si cada patrón que observas, cada coincidencia que te asombra, cada ciclo de repetición que vives, fuera simplemente el eco, la resonancia ineludible de una ley universal, que lo replica, todo lo proyecta y lo devuelve a una escala diferente, desde el destino inescrutable de las galaxias que se forman y se disuelven en el espacio-tiempo, hasta el latido constante y silencioso de tu propio corazón. Esto es, en su esencia más pura y a veces más perturbadora, la ley del espejo infinito. Y una vez que la comprendas, que percibas su vasta e ineludible operación en cada fibra de la realidad, nunca más, ni por un solo instante, verás el mundo de la misma manera. Tu percepción de la vida y de ti mismo se transformará para siempre. Bienvenido a Archivo Arcano. Después de nuestra primera inmersión profunda en la ley del mentalismo, donde desvelamos al arquitecto silencioso que reside y opera desde tu propia mente, abrimos hoy el archivo 02. Prepárate, lo que vamos a desvelar está tejido en la urdimbre de toda existencia. Está presente en cada átomo de lo visible y lo invisible, pero es una verdad rara vez comprendida en su verdadera vasta y a menudo inquietante magnitud. La frase más famosa del hermetismo, esa sentencia ancestral que resuena en los rincones más ocultos de la sabiduría esotérica, es: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Durante siglos, esta verdad ha sido tratada, incluso por algunos de sus propios estudiosos, como un simple aforismo místico, un proverbio poético, una rima enigmática para los iniciados. Pero es mucho más que eso. Es una ley, tan precisa, tan inmutable y tan fría en su operación como la ley de la gravedad misma. No es una metáfora ingeniosa, es la descripción fundamental de un mecanismo universal. Un mecanismo de correspondencia, de replicación, un principio fundamental del espejo infinito que da coherencia a todo el cosmos. Imagina, si puedes, no un simple espejo de cristal, sino un vasto, inmenso, multidimensional espejo que no solo refleja pasivamente una imagen, sino que replica activamente, genera ecos, produce réplicas exactas de patrones y energías. Un espejo cósmico que lo abarca todo, desde lo infinitamente grande hasta lo infinitesimalmente pequeño. Lo que sucede en el macrocosmos, el universo vasto, las galaxias que danzan en la oscuridad cósmica, el nacimiento y la muerte de las estrellas, las nebulosas que pintan el vacío con colores incomprensibles, los agujeros negros que devoran la luz, se corresponde, se alinea, se refleja con lo que ocurre en el microcosmos, tu propio cuerpo físico, el intrincado laberinto de tus pensamientos y emociones, la vida oculta y pulsante de tus células, las dinámicas sutiles de tus relaciones personales, incluso la compleja y a menudo caótica estructura de tu sociedad. Y, de la misma manera, lo que se gesta y se manifiesta en el microcosmos encuentra su eco, su reverberación, en las esferas más grandes. Son los mismos patrones subyacentes, las mismas energías, las mismas dinámicas fundamentales, resonando en escalas infinitas. Una correspondencia ineludible que puede ser de una belleza abrumadora y de una lógica inquebrantable, pero también para el ojo desprevenido, de una frialdad y una pertinencia aterradoras. Permítanos explorar esta correspondencia en algunas de sus manifestaciones más asombrosas. Piensen en el cuerpo humano, esta maravilla de la creación biológica. ¿Sabían que nuestro sistema circulatorio y nervioso, con sus intrincadas redes de vasos sanguíneos
y filamentos neuronales que se extienden hasta el último rincón de nuestro ser. Replican asombrosamente la red de ríos y valles de un continente, las venas de una hoja, o incluso la vasta red cósmica de filamentos que conectan galaxias enteras en el universo observable. Observen cómo una tormenta eléctrica que ilumina el cielo nocturno puede ser vista como un reflejo de las descargas neuronales en un cerebro humano, o cómo el nacimiento y muerte de las estrellas reflejan los ciclos de vida y muerte en una célula. No es, en un sentido profundo, una mera coincidencia evolutiva, ni un accidente del azar. Es la ley de la correspondencia en acción, la misma inteligencia subyacente, el mismo patrón estructural que optimiza la distribución y la conexión. Se repite incansablemente en diferentes escalas, utilizando diferentes materiales, diferentes velocidades, pero con la misma danza fundamental de creación y destrucción. Y esta ley no se limita a lo puramente físico o biológico. Piensen en la estructura, el ascenso y la caída de las sociedades humanas, las naciones, las civilizaciones. ¿No observan acaso los mismos patrones de competencia y cooperación, de jerarquía y anarquía, de creación de imperios, y su inevitable colapso que verían en un ecosistema salvaje en lo profundo de una selva, en la vida de una colonia de hormigas, o incluso en las dinámicas gravitacionales de galaxias colisionando o estrellas en formación? Como es el ser humano, es la familia. Como es la familia, es la tribu. Como es la tribu, es la nación. Como es la nación, es el destino de la civilización. Los vicios y virtudes que cultivamos en nuestra alma individual pueden ser, sin que lo sepamos, la semilla invisible de la decadencia o el florecimiento más glorioso de un imperio. Tus propias dinámicas internas, tus conflictos no resueltos, tus virtudes no expresadas, ¿no se manifiestan acaso en los conflictos y armonías que experimentas en tu círculo más cercano, en tu trabajo, en tu comunidad? Estamos, sin saberlo, programados, o quizás mejor dicho, somos el lienzo donde se replican, se dibujan una y otra vez, patrones cósmicos y arquetípicos. Esta ley fue el corazón palpitante de la alquimia, no como una protociencia rudimentaria en busca de oro material, sino como una profunda filosofía de la transformación. Para el verdadero alquimista, el metal base, el plomo, no era simplemente un elemento físico sin valor, era un símbolo potente del espíritu no purificado, de la conciencia densa, atrapada en la materia más burda y oscura. El oro, por el contrario, representaba la perfección espiritual, la iluminación, la pureza del alma. Por lo tanto, transmutar el plomo en oro no era solo un experimento químico en un laboratorio. Era, en su esencia más profunda, un proceso psíquico y espiritual que debía reflejar, de forma literal, la transmutación interna del propio alquimista. El calor del horno, los crisoles, las sustancias en ebullición, los vapores, los destilados, todo era una correspondencia, un espejo vivo de la psique humana en su camino hacia la purificación y la iluminación. La materia se convertía en un espejo del espíritu. Si el alquimista no purificaba su alma, si su interior no se alineaba con la pureza del oro, el oro exterior, el oro filosófico, el oro verdadero, nunca se manifestaría. Como es el proceso externo, es el proceso interno, un espejo ineludible de la conciencia en acción. Pero este espejo, en su fría objetividad, también puede ser implacable, incluso cruel. Si el universo es un vasto espejo que replica incansablemente los patrones, ¿qué sucede si los patrones internos, esos que habitan en lo profundo de nuestra mente y alma, son de miedo, de carencia, de autosabotaje, de caos no resuelto,
de heridas ancestrales no sanadas. La ley de la correspondencia dicta que esos mismos patrones encontrarán, inevitablemente, su reflejo en tu realidad externa. Las relaciones que atraes, esas que parecen repetir el mismo patrón tóxico, una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un bucle sin fin. Los desafíos que enfrentas repetidamente, esos obstáculos que no te dejan avanzar, que te paralizan. Las mismas situaciones que parecen perseguirte sin tregua, como una sombra insistente, no importa cuánto intentes escapar. Son solo una serie de mala suerte, o el eco resonante de un patrón interno, profundamente arraigado, a menudo inconsciente, que necesita ser visto, reconocido y con esa conciencia transformado. El espejo no juzga moralmente, simplemente muestra con una brutal honestidad lo que es en tu interior y cómo eso se proyecta y manifiesta en tu exterior. Es el karma personal y colectivo que se despliega. Los antiguos, en su sabiduría profunda y su conexión con lo primordial, conocían esta ley íntimamente. Las pirámides colosales de Egipto, las impresionantes construcciones megalíticas como Stonehenge o las de Teotihuacán no eran solo monumentos, tumbas o calendarios. Eran correspondencias vivientes. Su base cuadrada, la solidez de la tierra, la materia, el cuerpo físico, su cúspide puntiaguda, la aspiración hacia el cielo, lo espiritual, la conciencia divina, eran un reflejo del camino del alma humana hacia la iluminación, del viaje del individuo desde lo terrestre y lo denso hacia lo divino y lo sutil. Cada templo sagrado, cada ritual complejo, cada símbolo místico grabado en piedra o papiro, era un microcosmos que contenía, en su forma compacta, las verdades inmensas del macrocosmos. Eran en sí mismos una puerta hacia el espejo infinito, una forma de acceder y comprender lo incomprensible a través de lo tangible, una forma de alinear lo humano con lo divino. Saltamos siglos y continentes y encontramos la misma sabiduría, reinterpretada por mentes brillantes. El psiquiatra suizo Carl Jung, en el siglo XX, revolucionó nuestra comprensión de la psique al hablar del inconsciente colectivo, una vasta, inmensa biblioteca de símbolos y arquetipos que habitan, de forma universal, en la mente de toda la humanidad. ¿De dónde vienen estos patrones universales que emergen de forma espontánea en los sueños de personas en culturas separadas por océanos, en los mitos de civilizaciones que nunca tuvieron contacto, en las fantasías y los delirios de la locura, o en las obras de arte y la literatura? La ley de la correspondencia nos da una pista fundamental. Una respuesta que va más allá de la mera coincidencia. Estos arquetipos universales, el héroe incansable, la sombra que nos persigue desde lo profundo, el anciano sabio que guía desde el umbral, la gran madre nutricia, el trickster caótico, el alma gemela, no son solo invenciones arbitrarias de la mente humana. Son, en un sentido profundo, reflejos de patrones cósmicos, de dinámicas universales que se manifiestan, se replican en la psique individual de cada ser humano. Tu sombra personal, esa parte de ti que reprimes, que no quieres ver, que te aterra, no es solo tuya. Es un fragmento de la sombra de la humanidad que a su vez refleja principios universales de dualidad, de luz y oscuridad, de creación y destrucción. Y aquí, en este punto, emerge la parte más inquietante y paradójicamente la más liberadora de la ley del espejo. Si eres, en tu esencia, parte de este espejo infinito y lo que hay arriba se refleja abajo, ¿qué parte de ti, qué arquetipo inconsciente, qué patrón ancestral, qué sombra colectiva estás manifestando sin saberlo en tu vida diaria? Tu
propio universo personal, tu experiencia subjetiva, tu destino aparente, podría estar reproduciendo, a pequeña escala, las tragedias, los triunfos, los dramas épicos o incluso los horrores de la historia universal. No para castigarte, no por una predestinación cruel, sino para que reconozcas el patrón, para que lo saques de las sombras del inconsciente y lo traigas a la luz de la consciencia. Y con esa consciencia, con esa revelación, tienes la oportunidad, la poderosa y transformadora oportunidad de actuar, de romper el patrón repetitivo, de dejar de ser solo un reflejo pasivo y convertirte en un co-creador activo, un navegante consciente del espejo. La ley de la correspondencia nos otorga un poder inmenso, un poder que rara vez se predica en la autoayuda superficial. Si sabemos con certeza inquebrantable que lo de afuera es un espejo ineludible de lo de adentro, entonces podemos empezar a entender, y lo que es más importante, a transformar nuestro mundo externo, nuestra realidad, observando y trabajando en nuestro propio interior. Y a la inversa, si queremos comprender y cambiar las profundidades de nuestro interior, podemos encontrar claves invaluables en la observación de los grandes patrones del universo, en los mitos eternos, en la historia de la humanidad, en la ciencia, que se asoma a los fractales del cosmos y las tribus. Es un ciclo perpetuo de autoconocimiento, de conocimiento cósmico, un baile sin fin, una danza incesante entre lo micro y lo macro, donde cada paso afecta al otro. No se trata de forzar la correspondencia a nuestra voluntad egoica. Se trata de reconocerla, de ver los ecos, de sentir las resonancias que vibran en el aire y en la tierra, de entender que los desafíos que enfrentas en tu día a día pueden ser miniaturas de batallas mucho más grandes libradas en el vasto cosmos o dentro de la profunda y misteriosa psique colectiva. Y al comprender esa correspondencia, adquieres una perspectiva sin igual, una distancia crítica de tus problemas y una sabiduría que te permite navegar el espejo con una destreza antes impensable. Dejas de ser una marioneta inconsciente del destino y te conviertes en un observador consciente, un explorador intrépido, un alquimista de tu propia realidad. Esta ley nos impele a vivir con una conciencia dual, una visión bifocal, la del aquí y ahora, la de nuestra vida tangible y material, y la de la gran sinfonía universal, el diseño invisible que lo teje todo. Nos recuerda, de forma profunda e ineludible, que no estamos aislados en una burbuja de individualidad, que cada acción, cada pensamiento, cada emoción que surge en nuestro ser es una nota en esa sinfonía cósmica que resuena y se replica a través de todas las dimensiones de la existencia. Lo micro resuena en lo macro en lo micro, una danza eterna. Archivo Arcano apenas ha abierto sus puertas. En nuestro primer viaje, desvelamos la ley del mentalismo, al arquitecto silencioso que reside en tu mente. Hoy, hemos osado mirar fijamente en el espejo infinito de la correspondencia y hemos vislumbrado la vasta red de patrones que lo conecta todo, desde el más diminuto átomo de materia hasta las más grandes galaxias. Cada vídeo que desvelamos es una nueva revelación, una nueva capa de la realidad que se despoja, un velo más que se levanta para revelar una verdad más profunda. Si esta inmersión en la ley de la correspondencia ha encendido una chispa de reconocimiento en tu interior, si has sentido cómo estos patrones resuenan, se replican en tu propia vida, entonces el archivo es vasto y sus profundidades insondables. Aún quedan 5 leyes fundamentales por desvelar. Cada una de ellas una llave más, una herramienta más, para comprender y, con el tiempo,
operar conscientemente en la intrincada arquitectura de la realidad. La ley de la vibración, la ley de la polaridad, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y la ley del género. Cada una de ellas es una nueva capa de la verdad. Suscríbete a Archivo Arcano. Activa la campana para que ninguna revelación te encuentre desprevenido. No solo mires el espejo desde la distancia, sumérgete con nosotros en sus profundidades, porque la verdad no es solo para ser observada, sino para ser vivida. En el próximo episodio exploraremos la ley de la vibración y descubrirás cómo tu estado interno no es un simple sentimiento etéreo, sino una frecuencia tangible, una resonancia que te conecta o te desconecta de todo lo que te rodea. Es la música oculta del universo y aprenderás a escucharla. Nos vemos al otro lado del espejo.